Buenas noches. Seguro que muchos de ustedes recuerdan el atentado en Londres en 2017. ¿Cómo olvidar un incidente así? Más aún cuando en nuestro país, pues lamentablemente hemos vivido situaciones muy similares. Entonces, en 2017, cuando este atentado llegaba a todas partes del mundo, en titulares, en medios de comunicación, el mundo entero miraba hacia Londres. Entonces, en España nos llegaba de un modo especial, un apellido y un nombre español, el de Ignacio Echeverría, y esta noche queremos recordar su figura. Muchos de ustedes le recordarán como el héroe del monopatín. La situación de nuestro compatriota Ignacio Echeverría, el héroe español del Puente de Londres, es cada vez más inquietante a medida que pasa el tiempo. Era madrileño y tenía 39 años. Murió tras intentar salvar a una mujer que estaba siendo atacada por uno de los terroristas. Los otros dos yihadistas le agredieron por la espalda y se quedó tendido en el suelo. Ocurrió hace algo más de 3 años. Reino Unido se convirtió en el macabro escenario de un ataque terrorista que daba la vuelta al mundo. Entre las víctimas, un joven español. Su nombre copaba los titulares de todos los periódicos. Ignacio Echeverría se convertía en el héroe del monopatín. La familia explicó que en el momento del ataque Echeverría regresaba de patinar en un parque con sus amigos. Entonces vieron cómo un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto al Puente de Londres. Los amigos del desaparecido explicaron a los familiares que Echeverría fue el único del grupo que se paró para socorrer a la mujer que estaba siendo apuñalada y golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo. Multitud de actos y homenajes recorrieron el país, un monopatín como símbolo y un héroe detrás. Ignacio Echeverría no solo salvó la vida de la mujer a la que atendió, hoy su padre quiere que la muerte de su hijo Ignacio no sea la de una víctima más, la de un héroe, relatan los medios de comunicación, la historia de una persona generosa que dio su vida por los demás, un ejemplo para todos, al que hoy pone voz Joaquín Echeverría. Bienvenido. Pues bien, hoy, en un esfuerzo de valentía, quienes mejor recuerdan a Ignacio, pues nos visitan esta noche en nuestros estudios. Les quiero presentar a Joaquín Echeverría, que es el padre de Ignacio. Buenas noches, bienvenido, Joaquín. Buenas noches, muchas gracias. Yo la pregunta pues es sincera. Después de 3 años y medio de estos incidentes, decíamos, el mundo entero miraba hacia Londres, pero en España nos llegaba de un modo especial porque teníamos un apellido y un nombre que nos tocaba muy de cerca. ¿Por qué decide salir y recordar a Ignacio, contar la historia más allá de quedarla en casa? Bueno, yo pienso que Ignacio fue una persona que hizo algo singular y por tanto adquiere notoriedad y muere. Entonces a mí me gustaría que su muerte fuera útil y esa es la razón por la que hablo de él y me expongo a los medios de comunicación, porque me parece que su muerte y su vida fue la de una persona buena, que se portó bien, que ejerció su responsabilidad en muchas ocasiones y también en su muerte, y pienso que reflexionar y pensar en cómo era Ignacio y en lo que hizo Ignacio en ese momento, que puede ser bueno para muchos, y entonces me gustaría, es la contribución que hacemos su familia, pensando que es bueno para la sociedad y por tanto tenemos una cierta obligación de exponer su vida. Joaquín, el tiempo, la reflexión con la que le escucho ahora mismo da también cierta calma y sé que es difícil, pero me gustaría preguntarle cómo recuerda todo lo sucedido, cómo recuerda ese 2017 que cambió pues, sus vidas. Bueno, en el primer momento, cuando supimos que Ignacio estaba desaparecido y que había intervenido en el atentado, en aquel momento pues tuvimos la angustia de no saber qué pasaba con él, dónde estaba. Y esa angustia venía a pensar que podría estar sufriendo, sentir soledad, sentirse indefenso, solo,
porque supusimos que estaría probablemente herido en algún hospital, o incluso que las conjeturas que hicimos fueron muy diversas. Podría incluso estar desaparecido porque estuviera en malas manos, que lo hubieran de alguna manera, una vez herido, apoderarse de él pues una furgoneta de los malvados que intervienen en el atentado. No sabíamos qué había ocurrido y eso nos llenaba de angustia, sufríamos por cómo estaría. Sigue recordando todo tal y como, pues en las imágenes, por ejemplo, que hemos estado viendo también, todo tal y como lo conocemos los demás, es decir, formaron parte de la familia de la investigación posterior. Yo no sé si esto también distorsiona un poquito pues, lo que se llega a sentir. Una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra cosa es que esas imágenes lleguen a la propia familia y que a lo mejor vea más de lo que le hubiera gustado ver. No, en realidad en ese momento estábamos pendientes de Ignacio, queríamos tener noticias de él, pero realmente prácticamente no vimos noticias, o sea que yo no estuve pendiente de las noticias, yo estaba pendiente de Ignacio y lo único que me preocupaba era saber en qué condiciones estaba, dónde estaba, que lo buscaran, y por eso también intervenimos delante. Teníamos pánico a la prensa, teníamos pánico a exponer nuestra imagen, teníamos pánico a hablar en público, pero me dicen que debo hablar de él porque eso ayudará a que se lo busque. Eso particularmente la influencia es de Isabel Durán, que se lo dice a mi mujer, que intervengamos, y estamos en eso, pero no estábamos recreándonos en el atentado, no era esa nuestra preocupación es que apareciera Ignacio. Todo eso también queda plasmado en un libro que tenemos aquí en esta mesa. Así era mi hijo Ignacio. Una cosa es recordar el atentado y otra cosa es hacer un ejercicio mental para poder plasmarlo y que esa historia pues quede reflejada para la historia de muchos, ¿no? Ya Ignacio no ha quedado solo en casa, no ha quedado solo su historia en un día, en un atentado, no es una víctima más como el resto, pues porque su historia quiere ir más allá, quiere perpetuarse en el tiempo. Yo no sé cómo ha sido escribir este libro, cómo ha sido rememorar todo al detalle. Bueno, en el primer momento, cuando Ignacio muere, una editorial de mucha importancia en España nos ofrece hacer un libro sobre Ignacio, y en aquel momento no estamos en condiciones de hacerlo y les decimos que no. Pasado el tiempo yo me dedico a recopilar la prensa, lo que se había publicado sobre Ignacio, era inabordable, era mucho, y me dedico a intentar dejar ese recuerdo en el ámbito familiar y me pongo a recopilarlo. Pero pasado el tiempo llego a la conclusión de que sobre Ignacio habían escrito muchas personas que en general no lo conocían. Entonces pensamos que era necesario contar cómo lo recordábamos los que realmente lo habíamos conocido. Y me pongo a recopilar esa información y colaboran dándome su recuerdo otras personas. Entonces ese libro que estoy intentando, lo llamo libro, no sé cómo llamarlo, intentando hacer, llega un momento que pienso que no va a quedar en el ámbito familiar como hacía con las cosas que llevaba tiempo escribiendo, sino que podría llegar al público porque me pareció que sería útil para el público conocer mejor cómo era Ignacio. En ese momento busco quien lo edite o lo publique. La editorial que me había hecho la oferta ya había perdido interés y llego a través de Gonzalo Babé, que en aquel momento trabajaba en el Corte Inglés, y me pone en contacto, me ofrece varias alternativas y una de ellas era Javier de Juan Editores. Y entonces contacto con Javier de Juan y Javier de Juan me dice que quiere ver cómo está el tema, le mando lo que llevaba preparado, tenemos una conversación de 1 hora ya presencial, había leído lo que le había mandado y me dice, bueno, quiero hacer el libro. Javier de Juan es un editor que tiene una gran carrera profesional, este proyecto se le queda muy pequeño para la entidad de Javier de Juan. Pero él dijo, bueno, quiero hacer el libro, tengo mucho interés, pero bueno, tira a la basura todo lo que has hecho y vamos a empezar a escribir desde el principio, olvidándote de lo que han escrito los demás y contando tú cómo viviste su muerte y qué recuerdas de su vida. Y ese es el libro. Además, bueno, dentro del libro también hay muchos agradecimientos, ¿no? Porque se nota que es la palabra en primera persona de cómo se ha vivido todo aquello. Yo le voy a pedir, Joaquín, que preste atención a uno de los monitores que tenemos aquí, porque hay alguien que también ha querido recordar un poco esta noche a Ignacio. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Me alegro de que estés en Albacete, en mi ciudad, con los compañeros de Visión 6, que te van a hacer una entrevista,
y me alegro de ello, de poder saludarte desde aquí. Me pidieron que lo hiciera, que te mandara algún mensaje, y la verdad es que lo he estado demorando y no sé si llego a tiempo. Pero bueno, estoy aquí en casa ahora mismo, trabajando en mi despacho, como siempre por la mañana, a la espera de en torno a la 1 irme al trabajo y vamos a la redacción y empezar ahí a escribir el informativo. Pero ahora tenemos que preparar esas entrevistas con motivo de las elecciones en la Comunidad de Madrid, que se están poniendo un poco tensas. Bueno, Joaquín, a lo que iba. Aprovecho esta oportunidad que me brindan mis compañeros pues para darte un abrazo fortísimo y recordar mi aprecio por ti y mi admiración. Aprecio por ti que surge, bueno, pues con ocasión de la desaparición inicialmente de tu hijo en Londres, después de que hubiera un atentado yihadista. Nada se sabía de él, nada se sabía de en qué hospital podría estar y nada de eso, y yo os llamé a la familia y a ti en concreto para ponerme a vuestro servicio, para lo que pudiera hacer, y sobre todo también para dar una información fidedigna de todo lo que ocurría con respecto a Ignacio. Es un héroe, eso lo sabemos todos, el héroe del monopatín le han llegado a llamar porque arriesgó su vida para salvar a otros, aun perdiendo la suya propia, como así ocurrió. No voy a decir nada más de esto, salvo que fue un hecho que me conmovió especialmente además porque, como sabes, mi hijo Curro pues vive en Londres también, estamos separados de ellos, y al final encontrarte con una noticia así como la que encontrasteis vosotros, pues es una de las grandes fatalidades que le puede pasar a una familia, a una persona. Y nada más, solamente decirte que espero que nos veamos pronto para hablar de muchas cosas, de la vida, para hablar de historia, que eres un gran experto, y además me ilustras muchísimo con eso, y para aprender de tu persona, porque eres una gran persona. Un abrazo fortísimo y recuerdos a toda la familia, también a Visión 6 y a los espectadores de Albacete. Un abrazo a todos. Pues un placer siempre recibir a un paisano como es Pedro Piqueras, que esta noche pues nos ha querido dejar este mensaje porque sabía que Joaquín iba a estar con nosotros. Y yo le decía, en el camino se encuentran, les une una fatalidad, podemos decir, pero en el camino se encuentran a otras muchas personas que jamás a lo mejor hubieran pensado que formarían parte de sus vidas, y es como es Pedro Piqueras, que forma parte de este libro también. Yo no sé cómo es volver a reencontrarse con quien en su día, pues lo decía el compañero, mostró toda su solidaridad y se puso a disposición de la familia para lo que pudiera necesitar de él. Bueno, a Pedro Piqueras yo le debo el agradecimiento de la atención en el primer momento, cuando Ignacio desaparece, de prestar atención. Pedro Piqueras me hizo el favor de poder descargar mi dolor cuando pienso que los medios de comunicación, que las redes están tratando mal a los amigos de Ignacio que presencian su muerte. Y eso me producía un gran dolor. Ignacio ya había muerto y, por tanto, ya no me causaba dolor la muerte de Ignacio. La había asumido, Ignacio ya no estaba sufriendo y, por tanto, yo ya estaba conforme. Pero al ver sufrir a sus amigos porque las redes los están tratando mal, eso me produce un gran dolor, y le pido a Pedro Piqueras que escribe algo en descargo de estos chicos. Y Pedro me dice, escríbelo tú, y bueno, escribí en un teléfono deprisa y corriendo una nota que le pedí que corrigiera y que pusiera en una sintaxis correcta, porque sé que la mía no lo es. Él me dijo, la voy a leer tal cual, y la leyeron en el telediario, y yo le agradecí mucho eso porque eso me permitió descargar mi dolor. Posteriormente a eso, y bueno, él había tenido la atención de la noticia de Ignacio todo el tiempo, posteriormente a eso tuve la oportunidad de dirigirme a él pidiéndole que hiciera un prólogo para el libro. Fue muy atento y lo hizo, me encanta el prólogo que hizo, y según mi editor, gracias a que escribe eso Pedro Piqueras y otra nota que mete Isabel Durán, el libro tiene algo de calidad literaria, porque según el editor y yo mismo reconozco, lo que yo escribo no es literatura. Pero bueno, pues tiene la nota de Pedro Piqueras que sí es literatura, porque tiene una categoría escribiendo que yo no tengo. Bueno, la literatura son sentimientos, y si no hay sentimientos difícilmente se puede hacer literatura y que otros la lean. O sea que no todo el mundo puede decir que es capaz de plasmar lo que siente en un libro y hacérselo sentir a los demás. Quería un poco, pues,
estamos recordando la figura de Ignacio, pero me gustaría pues, partir un poco, decía Pedro Piqueras, me sentí identificado porque mi hijo también vive en Londres. ¿Cómo llegó Ignacio a Londres? Ignacio, llega a Londres Ignacio pierde el empleo en España. Cuando Ignacio pierde el empleo en España, se pone a buscar trabajo donde lo encuentre. Él tenía cierta predilección por Londres, probablemente por la propia ciudad y también porque una de mis hijas vivía ya en Londres en ese momento y iba a tener compañía familiar. Para él era muy importante la compañía familiar. Entonces él tiene la enorme suerte de haber estudiado y hacer un esfuerzo grande en aprender el idioma inglés. Él aunque nunca había vivido en Inglaterra o en Irlanda más de 10 días de su vida, él había adquirido el título de Proficiency en inglés. Creo que tiene gran mérito, sin haber tenido estancias allí, y haber adquirido a base de esfuerzo también una cualificación alta en control de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo, y entonces tiene la enorme suerte de que el HSBC lo contrata. Entonces lo contrata el HSBC y llevaba 1 año y medio trabajando en ese banco en esa función, en la función de blanqueo de capitales. En este momento el HSBC da un premio a la persona más destacada de blanqueo de capitales y ese premio lleva el nombre Ignacio Echeverría. Cuando ocurren estas cosas, ¿se queda cierto orgullo de padre? Bueno, la palabra orgullo a mí no me gusta nada. O sea, yo les tengo pánico a la palabra orgullo y a la palabra soberbia, que las veo emparentadas y hay que tener mucho cuidado de no caer en eso. Ignacio hizo lo que hizo, Ignacio era lo que era, y probablemente si alguien debiera sentirse orgulloso sería él. Yo no comparto ninguno de sus méritos, porque los méritos son de las personas que se hacen merecedores de ellos. No es mi caso, yo no tengo ningún mérito en el tema de Ignacio. Voy a probar con otro adjetivo, el de valiente. Decíamos, es muy difícil ponerse en una situación así porque, no lamentablemente, sino porque muy pocas personas están en el momento, en un mal momento, y no sabemos cómo podríamos reaccionar en una situación así. Una vez que conocemos el caso de Ignacio, pues pronto se le hace llamar el héroe del monopatín, y pues nos estaba comentando Joaquín, él se fue a Londres a probar suerte y eso también lleva implícito un poquito de valentía. ¿Se imaginaban una reacción así de su hijo ante un atentado yihadista, que ya digo es prácticamente imposible ponernos en una situación así si no la hemos vivido, y no todo el mundo la va a vivir, gracias a Dios? Bueno, Ignacio, en primer lugar, en cuanto a irse a Londres o a donde hiciera falta, Ignacio quería ser un buen profesional, quería ganarse la vida bien y quería ser útil a la sociedad. Entonces Ignacio estudió una carrera hispano-francesa, lo cual le obliga a irse a estudiar a Francia la mitad de esa carrera, sin tener un gran conocimiento de francés, porque él había estudiado el francés en el bachillerato como segundo idioma, con lo cual tenía más horas de clase que algunos de sus compañeros, y elige esa carrera. Bueno, tiene la suerte que lo admiten, hace la prueba de suficiencia de francés y lo admiten, y eso ya entrañaba que se iba a vivir fuera de España 2 años seguidos. A continuación, Ignacio, cuando no encuentra un trabajo en España adecuado, como había estudiado algo de alemán, sabía muy poco, pero había estudiado algo y tenía algún curso de la Escuela Oficial de Idiomas aprobado, se va con una beca. Estoy buscando el nombre de la beca, una beca profesional lo diré cuando me venga el nombre del gran ingeniero italiano. Va con una beca Leonardo a Alemania, está en un bufete durante, no sé si duró 6 meses o algo más, también se va a Alemania, se va donde no conoce a nadie, y con poco conocimiento del idioma, está allí. Cuando vuelve a España sigue buscando trabajo, hace algunos trabajos y consigue una beca de comercio internacional de la Comunidad de Madrid, algo que se convierte después en un máster de comercio exterior, y también se va. En este caso empieza estando en París y luego termina en Bruselas. Es decir, Ignacio estaba dispuesto a buscarse la vida donde hiciera falta. Cuando pierde el empleo la vez anterior a la última, se pone a buscar trabajo, lo busca en
fundamentalmente en Londres, pero le sale un trabajo en Madrid, se queda en Madrid. Cuando vuelve a perder el empleo se va a Londres. Es decir, en eso sí está claro que sí se estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta y no le daba miedo el marcharse a un sitio donde no conociera gente. En cuanto a la valentía, bueno, los hechos se califican por sí mismos. Yo soy su padre, por tanto no debo calificar su acto. Yo sí me atrevo a calificarlo como un acto de gran generosidad. Alguien que expone su vida, pues es muy generoso. En cuanto a lo si nos sorprendió o no, pues no me sorprendió demasiado. La realidad es que Ignacio, me lo contaron después, yo en ese momento no lo sabía, pero Ignacio había estado en España unos 20 días antes, unos 15 días, por el puente, viene hacia el 15 a España a hacerse una revisión de la boca y en ese momento celebra su cumpleaños, que cumplía el día 25, lo debe celebrar el día 17 o algo así, con sus sobrinos, que él le encantaba hacer fiestas con los niños. Y en ese cumpleaños se habla del policía que muere en Westminster enfrentándose a un terrorista. Ese policía tiene un doble mérito, porque ese se enfrenta a un terrorista y muere apuñalado, pero su jefe se encierra en el coche y pone los seguros para que los terroristas no puedan entrar en el coche, o sea, se defiende y él se expone. Ignacio dice, si yo hubiera estado ahí ese día, ese hombre estaría vivo. Esa forma de decirlo yo creo que lo comprometió y lo obligó a sí mismo a reaccionar cuando tuvo la oportunidad. Nunca podría haber pensado que la iba a tener, pero la tuvo. Y hay que decir que una semana después de morir Ignacio, un terrorista con un cuchillo convenció a 1000 personas que se metieran en Notre Dame, muchos con los brazos en alto, para eludir el riesgo y no se enfrentaran, ninguno se enfrentó al terrorista. Yo leyendo también pues el libro y conociendo también el relato y la historia anteriormente, hubo policías que aun siendo parte de su obligación, ese acto de valentía no lo tuvieron en el momento que Ignacio. Yo no sé para un padre cómo se asume el que policías que deberían haber tenido ese acto de valentía, o que va implícito, porque el miedo luego tampoco sabemos mucho cómo nos va a hacer actuar, pero el que una persona, un ciudadano común, esté en un sitio que egoístamente no era el sitio a lo mejor más adecuado en el que tenía que estar en ese momento, era un mal sitio, pues tienen ese algo que hay dentro que les lleva a no pensar en lo que pueda pasar y a intentar salvar a esas personas que Ignacio salvó. Bueno, Ignacio presencia aquella escena en la que hay griterío en la calle, hay gente corriendo, hay la policía dando instrucciones a la gente que se esconda y él ve pasar corriendo por delante de él 4 policías huyendo. Habían ido 6 a la escena y 4 de ellos pasan huyendo. Uno de ellos interviene, está fotografiado en el libro con nosotros y hay que pensar primero que la policía londinense, la policía metropolitana, no tiene armas de fuego, solo tiene una porra. No es una buena arma para el caso. Y por otro lado, bueno, cada uno actúa como actúa y nadie, yo no soy quien para enjuiciar lo que hace nadie. Yo lo que sí pienso es que Ignacio muere en un ataque terrorista como consecuencia de que eligió en su libertad hacer lo que él creyó que debía hacer, y eso a mí me gusta. ¿Había Ignacio mostrado pues esa generosidad en su día a día? O sea, yo le preguntaba antes, ¿le sorprendía la actitud de Ignacio en el momento del atentado? Pero bueno, mejor que ustedes, que sus padres, no lo conoce nadie, ni lo ha podido conocer nadie. En su día a día, pues, ¿había atisbos de esa generosidad que va implícita? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Los padres no conocemos mejor a nuestros hijos que las demás personas, porque solo conocemos determinadas facetas. Eso es verdad. Hay facetas nuestras que las conocen mejor nuestros amigos que nuestros padres. Pero vamos, en cualquier caso, Ignacio había intervenido en muchas ocasiones intentando resolver conflictos, que en general, como era una persona decidida y dispuesta a intervenir cuando veía cosas que no le gustaban, pues Ignacio en general esos conflictos los resolvió bien, evitando que el conflicto pasara a mayores. Nosotros sabíamos que sí era capaz de hacer eso y lo había hecho en muchas ocasiones. También sabemos que en una ocasión en la que resuelve una situación termina dándole una paliza entre 9 personas, o sea que y termina yendo a trabajar maquillado para que no se le vieran las magulladuras. Pero sí, eso estaba en su naturaleza, qué duda cabe. Pero bueno, Ignacio sí, no.
en su naturaleza estaba cuidar a los demás. ¿Cómo se trata en casa a partir de entonces temas como el terrorismo? No de ninguna forma distinta como lo habíamos tratado en ese momento. Yo en primer lugar tengo que decir que los terroristas islamistas a mí me parece que son víctimas del terrorismo, porque son gente que va a la muerte de una forma estúpida porque les han lavado el cerebro o por lo que buscan una remuneración que no van a tener y por tanto son víctimas del terrorismo. El terrorismo de las bandas mafiosas españolas es diferente porque es un terrorismo que busca remuneración en la tierra y de hecho tienen premios y viven muy bien gracias a las recompensas obtenidas por los chantajes, los que llamaban ellos impuestos revolucionarios y todas estas cosas. Son gente despreciable que mataron porque estaban buscando ventajas. Ignacio, muchos años antes de morir, un día me vino y me dijo: papá, voy a dejar de apellidarme Echeverría. Le dije: ¿por qué? No me sorprendió. Y dice: porque estoy harto de ver que mi apellido lo llevan terroristas como los que secuestraron a Ortega Lara. Yo le dije: bueno, te voy a decir una cosa, Ignacio, tú podrás cambiar de apellido, pero dejarás de ser mi hijo, que fue lo que me dijo mi padre hace 20 y tantos años cuando le dije lo mismo. Si tú estás avergonzado de cómo soy yo y de lo que hago, o cómo fue tu abuelo y lo que hizo, entonces haces bien, elige otro apellido que te guste más. Pero no serás mi hijo. Eso lo tenía preparado porque no necesitaba pensar en eso, me lo había dicho mi padre antes. La parte que se da a conocer posteriormente, que se le conoce como el héroe del monopatín, aparte de que todos conocemos nombre y apellido de Ignacio, ha quedado, ya lo he dicho, que ha quedado para la historia colectiva también. ¿Le merece? O sea, amaba tanto el monopatín como ha quedado para la posteridad, como para llamarle el héroe del monopatín en su día a día. Sin duda que sí. Ignacio lleva patinando desde que tendría, no sé, 10, 12 años. Y bueno, Ignacio al principio de patinar hacen una pista, él y unos amigos, tenía que ser un desastre lo que hicieron, y se parte un brazo y sigue patinando. Ignacio patina, también juega al golf, o hace surf, o juega squash, por ejemplo. Es decir, hace otros deportes, pero sí, el monopatín era muy versátil, porque un monopatín se puede llevar a cualquier sitio y se puede practicar en cualquier lugar. Para hacer surf hay que tener una playa y olas, o para jugar al golf pues hay que tener amigos con quienes ir. Amigos de monopatín era más fácil para él, y hay que ir a un campo de golf. O para hacer surf, pues lo que decía, una playa y olas, o squash, lo practicaba en nuestra casa, que hay pistas de squash, pero en otros sitios no era fácil. Pero bueno, cuando venía a nuestra casa, porque estuviera en el extranjero o porque estuviera fuera, llamaba amigos y practicaba con mucha frecuencia squash. O sea que sí, él le gustaba hacer deportes. ¿Con sus amigos siguen teniendo relación? Bueno, vamos a ver, la madre de Guille, con él están 2 amigos en Londres, el día de su muerte. Y yo con la madre de Guille pues tengo la relación de WhatsApp, porque ni siquiera vive en Madrid, pero yo de vez en cuando le mando cosas que escribo o cosas que hago y tenemos esa relación. Hay que darse cuenta que Guille es un chico de 20 y pocos años, Ignacio le llevaba a Guille pues más de 15 años, o a Javi. Con los demás amigos de Ignacio, pues, en mayor o menor grado, tengo relación por WhatsApp con muchos de ellos. Y como además yo escribo cosas y que siempre estuve publicando de algún modo, pues comparto con ellos las cosas que estoy escribiendo con una cierta frecuencia. Supongo que dirán, con tanto que hay que escribir y que hay para leer y tan bueno, qué cosas que Joaquín nos hace leer sus historias, pero bueno, ellos las mando y de vez en cuando me hacen comentarios sobre lo que leen. Y con las víctimas, con las víctimas que Ignacio salvó, ¿han llegado a tener relación? ¿Han podido compartir la situación con ellas? El policía que estaba interviniendo en la pelea, que llega unos instantes antes que Ignacio y que cae malherido inmediatamente antes, ese hombre se le entrega la George Medal, igual que se le entrega a Ignacio a título póstumo, y ese hombre nos pide fotografiarnos con él
Buckingham Palace cuando acabe el acto, y nos fotografiamos con él, y está en la imagen, está en el libro, la imagen en la que estamos Ana, el agente Márquez y yo charlando. Yo le estoy diciendo que estoy muy contento de que esté vivo en ese momento. Bueno, pues ese fue el contacto que tuvimos con él. La mujer australiana a la que están apuñalando los terroristas, cuando Ignacio interviene, a ella y a su novio, que estaban los dos malheridos en el suelo, y cuando Ignacio interviene dejan de apuñalarlos a ellos. No tenemos contactos con ella hasta que se sale el juicio, y cuando ven al raíz del juicio lo que ocurrió y sabe de Ignacio, le escribe a una de mis hijas y se pone en contacto con nosotros, nos manda un montón de fotografías suyas y de su familia australiana, nos cuenta cómo fue su vida después de ser heridos y de la convalecencia, y cómo viajan por Europa intentando reparar su espíritu, cómo se van a vivir a Australia y se casan, que esperan tener hijos pronto, que ha nacido un sobrino de su marido. Nos cuenta una serie de cosas, y sí, pues no, ese es el contacto que hemos tenido. Vive en Australia, ese matrimonio vive en Australia. Joaquín, hablaba pues, de esta pareja australiana que para salvar su espíritu estaban recorriendo pues, parte de Europa. ¿Y ustedes como padres, a qué se han aferrado para salvar su espíritu después de vivir una situación así? Mi mujer dice que a ella la saca del pozo su nieto Juan. Tenemos 9 nietos. En aquel momento teníamos 8, después nace Fernando, el pequeño. Y bueno, Juan es un niño alegre y simpático, y mi mujer opina que a ella la saca de la situación de tristeza Juan. A mí sencillamente me reconforta que Ignacio muriera en libertad y que hiciera lo que hizo. Y con eso me basta. Decía Joaquín que hace este esfuerzo de valentía de plantarse frente a los medios de comunicación para recordar la figura de Ignacio tal y como él era. ¿Con qué se quedaría, no voy a decir orgulloso porque ya me ha dicho que no le gusta el término, pero con qué mensaje le gustaría que esta noche las personas que nos están viendo aquí en Albacete en casa, con qué mensaje le gustaría que se quedarían, con qué detalles de la figura, de la persona, de su hijo le gustaría que esta noche se quedaran? Vamos a ver, Ignacio era una persona que quería portarse bien, quería ser bueno, quería perfeccionarse en sus facetas personales o en sus facetas profesionales, quería ganarse la vida bien, quería tener un buen trabajo, quería ganarse bien la vida, quería ser útil a la sociedad, y para eso hacía un gran esfuerzo, para esas cosas. Entonces yo creo que la gente debe saber que vale la pena hacer un esfuerzo. Por otro lado, Ignacio a mí me parece que era una persona buena y que vale la pena ser bueno. Entonces yo creo que Ignacio es imitable. En mi opinión, bueno, yo soy una persona que siempre pensé que mi fe era muy débil, tuve mis crisis de fe. La muerte de Ignacio yo creo que fortaleció mi fe y me conformé con su muerte. Y yo pienso que si hacía falta un ejemplo, para poner un ejemplo, era necesario buscar una persona que fuera buena y corriente, que no fuera excepcional en nada, que no fuera un superdotado en ninguna faceta, para que fuera imitable. Y yo creo que Ignacio era un buen ejemplo, porque se portaba bien, se esforzaba mucho y no era excepcional. Entonces yo creo que sí, que se escogió un buen ejemplo, y Ignacio puede ser un buen ejemplo a imitar. Entonces, bueno, si Dios lo escogió a él, yo estoy agradecido. Pues Joaquín, desde la admiración le quiero agradecer de todo corazón que esta noche esté aquí, que nos haga el esfuerzo de hacernos ver a todos que hasta en los peores momentos vale más ser generoso, compartir y que quede el legado de una buena persona que el camino fácil, que muchas veces es el del egoísmo. No tengo palabras para agradecerle que esta noche esté con nosotros y le pido disculpas por haberle hecho recordar y por haberle hecho el esfuerzo de estar aquí simplemente. Muchísimas gracias, Joaquín Echeverría. Yo les animo a todos también pues, a que conozcan más con este libro que además sus fines son muy bonitos, ¿no? No tienen un beneficio personal con esta lectura, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo cuando decido que el libro salga al gran público, pensaba que se iba a vender mucho.
no se ha vendido tanto, con lo cual tampoco se hubiera hecho rico nadie. Pero vamos, yo no quiero tener ningún beneficio de nada que venga de la imagen de Ignacio. Yo no puedo, voy a decir, enriquecerme, quiero decir, sacar provecho económico de nada que provenga de la imagen de Ignacio. Por tanto, los beneficios del libro los dedico a obras benéficas. No son grandes beneficios, por tanto las obras benéficas no van a ser tampoco, no van a recibir grandes aportaciones. Cuando muere Ignacio, en el sistema anglosajón tiene una forma de ver la vida distinta, sorprendente. Se hicieron colectas y nos llegó un dinero que llegaba a nosotros por la caridad de personas que se conmueven con la muerte de Ignacio, y ese dinero lo destiné a fines benéficos, porque yo no podía recibir la caridad porque no la necesito, y la caridad debía ir a donde fuera más útil. Pues lo dicho, Joaquín Echeverría, muchísimas gracias por estar esta noche. Yo espero que simplemente, si la figura de Ignacio nos hace sacar esa parte solidaria, sacar esa parte de ayudar al prójimo, pues con eso hacemos mucho con esta lectura. Muchísimas gracias, lo dicho. Buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Ignacio. Gracias.